el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Nos toca. Estamos hablando, tratando el tópico de, buscamos acá, hablamos del presente, del ente, hoy vamos a hablar del lugar, cosas que debemos corregir. Lugar, oído. Desde que el hombre empezó a tener una relación con Dios y Dios con el hombre, como Dios hombre, como hombre Dios, y empezó y se entendió lo que es la adoración, algo que está intrínsecamente en el ser humano. El ser humano, conozca o no conozca a Dios, tiene un sentido de adoración. Él busca un ser supremo para adorar. Aunque muchos lo hacen en una forma desviada, cuéntese que la brujería, la hechicería, porque la montaña del Sorte está llena de gentes que tienen ese sentido de adoración, pasa que están desviados, y a veces la culpa de eso la tenemos somos nosotros que conocemos al Dios vivo, que no los hemos conducido a la verdad, somos nosotros. Es la viejita que se hinca y se inclina ante una imagen de uno de nuestros mejores médicos en su tiempo que tuvo Venezuela, José Gregorio Hernández, que sí existió, que es una verdad, fue una eminencia en sus tiempos. En este tiempo fue un enfermero, no supiera nada, pero en su tiempo fue bueno. Y se inclina ante una imagen de un hombre que existió, que hicieron de esto un ídolo para una idolatría. Pues esa inclinación de esa anciana ante esa imagen se le cuenta como adoración, erradamente. Pero es un instinto que él tiene para buscar un ser supremo. Y desde que el hombre empezó a tener esa relación con Dios y Dios con el hombre, la adoración fue en la casa, en el hogar. Allí comienza todo. El lugar de adoración era tu casa. Dice que partían el pan en las casas. La Pascua se hacía en las casas. Ahí es donde debe comenzar la adoración. Usted como sacerdote, si usted no ejerce el sacerdocio en la adoración, vamos a aceptar el término, en la liturgia, en la adoración, en la oración, en la comunión, en la intimidad, desde su casa, usted no pretende hacerlo en la iglesia. Eso es una mentira, es un engaño, es una forma de vivir de apariencia, es una falacia, es falso, porque comienzas allá. Y nosotros hemos sacado a Dios de nuestras casas y los hemos llevado a los templos, donde solo en el templo levantamos manos, solo en el templo participamos de la institución de la cena, solo en el templo aplaudimos, solo en el templo glorificamos, solo en el templo reconocemos, solo en el templo lo que hacemos todo, pero cuando salimos de acá como que lo transformamos y la cosa como que se acabó. En la casa de gritería, maldiciones, platos partidos, platos por allá, maldito sea la violencia doméstica en la casa. Aquí las cosas cambian, llegamos acá y nos transformamos. Estamos totalmente equivocados. Eso es en cuanto al lugar. Este elemento, el lugar, fue descartado por Jesús. En cuanto al lugar, esto fue totalmente descartado por Jesús.
No hay un lugar absoluto para decir, no, solamente es en el templo que se adora. Solamente es en la mezquita que se adora. Solamente es en la sinagoga que se adora. Jesús dijo que donde esté el adorador, ahí podrá presentar su adoración. O sea, no hagas del templo solo un lugar de adoración. Eso es catolicismo romano. Eso es agnotismo. Agnotismo. Abdón, sacerdotes de Baal. Los sacerdotes de Baal, eso es una costumbre. Eso es una costumbre que tomaron desde hace mucho y llegó hasta la iglesia católica y eso se llegó hasta la iglesia evangélica, donde hicimos de los púlpitos un lugar de adoración. O sea, el púlpito en la iglesia evangélica es el confesionario de los católicos. El agua bendita es el aceite, la cruz es la Biblia y el sacerdote son los profetas. La iglesia está llena de catolicismo romano. Abdón era un dios, el dios de los Baal era dios de los abdonitas. Esto está en Nínive. ¿Se acuerda cuando perdió la guerra Israel con los abdonitas? Perdieron la guerra. Y siempre que se perdía la guerra una nación, pues el Dios, ellos pasaban a ser esclavos de esta nación como ente, como persona, pero el Dios que representa a esa nación venía a ser el adorador del Dios que había vencido, según representando a la nación. Dice la Biblia que al vencer a Israel tomaron el arca y la llevaron al templo de Baal, dios de los ninivitas, Abdón. Tomaron, lo llevaron hasta allá. No sé cuánto han leído eso, que colocaron el arca frente a la estatua y el otro día cuando llegaron consiguieron el arca inclinada adorando el arca. Consiguieron la imagen adorando el arca. Sí, de los filisteos. Consiguieron el arca, la imagen adorando el arca. Y dice que tomaron otra vez la imagen y la clavaron. Ahora, ¿cómo hizo la imagen para inclinarse? No sé. Pero clavaron la imagen y el otro día consiguieron la imagen sin manos y sin cabezas. Las manos y las cabezas estaban colocadas aquí, en el altar. Manos, cabeza, manos, poder, cabeza, autoridad. En otras palabras, cuando consiguieron la estatua sin manos, la imagen sin manos y sin cabeza, lo que quiso decir fue, aquí la autoridad y el poder la tengo soy yo, el Dios de los israelitas. Desde ese día, desde ese tiempo, los abdonitas, los ninivitas, no adoraron o hicieron del altar un sitio de adoración. Esto lo llevaron a ser consagrado, donde su Dios lo escuchaba más a ellos inclinado en un púlpito. Y eso pasó y ahora está dentro de nuestra iglesia cristiana, donde es allí donde tú no puedes pasar al púlpito si estás sin disciplina, por decir algo. Iglesias que las mujeres no pueden pasar al púlpito si tienen el periodo. Todavía existe eso, donde las mujeres en la iglesia le tienen que decir a la esposa del pastor que tienen el periodo para que no las pasen a participar en el púlpito. Eso todavía existe en nuestra iglesia. O sea, no existe un lugar específico para la adoración, donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. No hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia pagana, es agnotismo y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia los abdonitas, descendientes de Abdón, sacerdotes de Baal, dios de los ninivitas, que propusieron adorar a su Dios única y exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Como creyente,
No debemos tomar esta creencia, ya que nuestro Dios es omnipresente. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Todo el universo es su habitación. Y por gracia hizo de nosotros los redimidos su habitación por el Espíritu. Dice el Hechos 7, 48, 50, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa edificaré? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Si usted se lee Hechos 17, 24, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre. En griego existen dos términos con diferentes significados para caracterizar lo que es templo. Pasemos a definirlos. Uno es hierón. Se refiere al edificio con sus recintos y utensilios. Este es el hierón. Este es el hierón. El otro es naos. Este término se utiliza o se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo para referirse al arca del pacto según Levítico 16, 15, 16, y se designaba con este nombre al santuario que se encontraba en el lugar santísimo. Ese es el naos. Mira esta verdad que hay acá. Lo que pasa es que no estudiamos, no analizamos, leemos solamente Biblia, pero no analizamos. Cuando Pablo hace mención de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo o del Dios viviente, utiliza el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios donde Él habita por su Espíritu Santo. Segunda carta a Corintios, segunda carta a Corintios 6, 14, 18 y Efesios 2, 21, 22. Óigase, esta mañana, cuando me levanté, que me senté en la cama, en el momento que me siento en la cama, vino una palabra de Dios a mi vida. Y me dijo, nunca olvides esta verdad. La mejor y la más grande expresión de adoración es la santidad. La mejor y más grande expresión de adoración es la obediencia. La obediencia, el tipo de obediencia que a mí me agrada, porque a ti te enseñé verdades en relación a la obediencia. Fíjese lo que es el que Dios te enseña una verdad, porque a causa de la verdad que te enseña te puede recordar. Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que les enseñé en 2 años y medio. Si no les enseñó nada, nada les puede recordar. Y yo te vengo enseñando desde años atrás verdades que a veces como que las tienes olvidadas, pero que te las puedo recordar porque las conoces. Los tipos de obediencia y las formas de obedecer. Obediencia por opresión y obediencia por persuasión. Obediencia por resignación y obediencia por contentamiento. Hay dos tipos que no me agradan y hay dos tipos que me agradan. La obediencia por persuasión y la obediencia por contentamiento. Que esta obediencia viene como producto de una sujeción, pero que la sujeción viene como producto de una sumisión, pero que la sumisión viene como producto de una humillación, pero que la humillación viene como producto de un quebrantamiento. Quebrantamiento produce la humillación la sumisión, la sujeción, la obediencia. Porque usted puede estar en obediencia por causa de la sujeción, pero no vino por causa de la sumisión. Entonces es una obediencia por resignación. O sea, yo te voy a obedecer, no me queda más nada, me sujetaré porque no estoy de acuerdo. Esa es la obediencia que a Dios le agrada.
Entonces, el nivel más alto de adoración es la obediencia. Porque mire, quisiera que usted entendiera algo. El verdadero lugar para la adoración somos nosotros. Es lo que tenemos que cuidar. Un hombre en Maracaibo compró equipo, compró sonido, lo conozco, me invitó a mí para predicar en ese tiempo. Y no pude predicar porque hubo una presencia de Dios en una palabra que Dios le dio a él. El servicio era para consagrar los instrumentos de adoración a Dios. Y cuando sube al púlpito, escucha la voz de Dios cuando le digo, ¿por qué me consagras cosas muertas? Digo, Señor, ¿de qué tú me hablas? Los verdaderos instrumentos de adoración son ustedes. Son los que se tienen que consagrar. Y le empezó Dios a revelarle pecados dentro del pueblo, ahí mismo. A revelarles pecados, descubrir el corazón de los que están participando de la adoración. Entonces el verdadero lugar para la adoración somos nosotros. Es lo que más tenemos que cuidar desde el punto de vista moral y físico. Todo acto de inmoralidad que ejecutemos y que dicho acto quebrante el principio de santidad será considerado como profano ante Dios, considerándose nuestras acciones como un acto de profanación. El profanar es no hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Es una acción que se da por no tener conciencia de una verdad conocida. Es estar vacilante o vivir en desdén ante las demandas de Dios. Es entrar en un acto de libertinaje, según Ezequiel 22:26. Donde ya se hacen planes para pecar. Ya se premedita, se hace planes para pecar. El texto dice, cito, sus sacerdotes violaron mis leyes, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Existe la profanación en nuestros tiempos? Sí, ya le vamos a hablar un poquito de eso. El término profanar es un verbo derivado del vocablo hebreo halal y del griego bebeloo, que su equivalente en el español es profanación, que en su más alto significado indica lo que carece de toda relación o afinidad con Dios, es todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe el apóstol Pablo. Miren, me gustó mucho esto de Pablo. El tipo te habla en relación a cuerpo y después te habla en relación a morada. O sea, Pablo te va de lo externo a lo interno. Pablo te dice que si no te importa lo que te estoy diciendo, si lo que yo te voy a decir en relación a templo no te importa para guardarte y vivir en santidad, pues entonces vamos a hablar entonces de relación a miembro, vamos a hablar entonces de relación a templo. Vamos a ir un poquito más profundo. Porque hay en la iglesia creyentes que son parte del cuerpo de Cristo, pero parecen una prótesis en el cuerpo. Una prótesis en el cuerpo no deja de tener función, hace el mismo trabajo, pero no tiene hueso, no tiene carne, no tiene sangre, no tiene piel, no tiene sentido, no tiene conciencia, no se duele, es una prótesis. Así hay creyentes en la iglesia, prótesis. Y el domingo que levantan banderas, levantan estandartes, gritos de guerra, gritos de júbilo, diezman, ofrendan. ¿A quién van a engañar?
Si esta broma es reino, esto se llama reino. 2 más 2 son 4. Pablo dice, mire el mensaje de Pablo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Como 500 veces. A su nombre, gloria. ¿Quién entiende lo que Pablo está hablando acá? No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si yo pregunto, ¿cuántos son templos de Espíritu de Dios acá? Usted dice, amén, pero usted lo parece, ¿lo parece? Si usted estuviese persuadido de la verdad, de lo que significa ser templo de Dios, si tuviésemos persuadido de esa verdad, no cometiésemos tanto pecado en acto de liberación, de libertinaje, de premeditación y alevosía, porque ya se hacen planes para pecar. El texto dice, en quien todo el edificio, Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. La palabra edificado significa perfeccionar un carácter. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, oiga, se lo voy a decir la versión, se lo voy a simplificar para que usted entienda. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Mira el mensaje de Pablo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no se va a desmembrar del cuerpo para unirse con una ramera, dice Pablo. Te lo estoy hablando de versión amplificada. Usted no se va a desmembrar del cuerpo de Cristo para unirse a una ramera. De ninguna manera lo vas a hacer. Porque el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Está hablando en sentido de qué? De miembro, de cuerpo. Externo. Pero entonces Pablo va a lo interno. Dice, pero si no te importa esto de miembro y de cuerpo, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu? Y que el Espíritu del Señor mora en vosotros y que no soy vuestro, sino que soy de Él porque fuiste comprado con precio de sangre. Entonces, ¿cómo que tú tienes el valor, el coraje y la gallardía de desmembrarte del cuerpo de Cristo y unirte con una ramera, cometer un acto de fornicación, cometiendo profanación de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu? Es lo que Pablo quiere decir. Es lo último. Lo último. Pero no solamente eso, que si tú eres un hombre casado, en mi caso, tú eres un hombre casado, en mi caso, y tú cometes un acto de adulterio, teniendo unas relaciones promiscuas o siendo un promiscuo, una relación fuera del matrimonio, pues tú simplemente estás quebrantando un pacto que hiciste primero con Dios y segundo con una mujer. Por eso dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Pero haciendo esto, cometiendo un acto de adulterio, teniendo relaciones extramatrimoniales, estamos atentando en contra del diseño más grande de Dios, que es el matrimonio.
Pero además de eso, estamos atentando en contra del principio y de la finalidad del programa de Dios. Porque el programa de Dios comienza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con un matrimonio, la boda del Cordero. Aleluya. Pero es un ratico. Al fin y al cabo, esta broma es jabón que no se desgasta. Te lavas y ya está, y dale fuerte. Pensar así está bien. Pero disfrutemos el momento. Después pedimos perdón, es que yo quiero, nadie se va a dar cuenta. Pues yo no tengo problema en cuanto al perdón, pero mira el principio que estás quebrantando en el mundo espiritual. Ahora a usted se le prende el bombillo. ¡Ping! Claro, maestro, ahora entiendo. ¿Cuánto les ha pasado, los que son choferes acá, cuánto les ha pasado? Que están en un semáforo, detenidos, paraditos allí esperando que prenda la luz verde para ir a marcha. Y de pronto usted mira el carro que está al lado y usted siente que su carro se está moviendo. Y le pisa bien el freno al carro y resulta que el carro que se está moviendo es del lado. ¿Le ha pasado eso? Si ese carro retrocede, usted cree que está avanzando y cree que le va a llegar adelante y aprieta duro el freno. El carro se sigue avanzando y resulta que es el que se está moviendo es el del lado. Si el carro del lado avanza, el suyo usted lo lee como que retrocede. ¿Cuánto le ha pasado eso? Así hay gente en la iglesia que creen que se están moviendo y lo que están es estancados. No están avanzando para nada. Para nada. Vivimos de engaño, de falacia, de mentira. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, tú lo vas a recibir. Siembras caraota, cosechas caraota, siembras cacao, cosechas cacao. Lo que tú haces las cosas mal, todo lo que hagas te va a salir mal. Dios no te va a respaldar. Entonces, ¿dónde está lo sagrado? ¿Dónde está el respeto que debemos tener por el Espíritu? Que mora en nosotros. No somos nuestros, fuimos comprados con precio de sangre, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Sin embargo, hacemos con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Tú tomas decisión de unirte a una ramera porque a ti te da la gana. Pero ya eres cuerpo, no me interesa, soy una prótesis en el cuerpo, no tengo dolor, me da igual. Pero espérate, tú eres templo, igual. Cometer actos de profanación de persona y sacrilegio contra el Espíritu, al fin y al cabo tengo perdón. Es verdad, tienes perdón. Pero se están corriendo riesgos muy grandes en el mundo espiritual que ni siquiera tienes una idea hasta dónde tú vas a llegar con eso. Entonces, cuando la persona tiene un espíritu apagado, un espíritu contristado, es cuando no se cumple en ella lo que Jesús dijo. ¿Para qué vino el Espíritu? Dice que lo tituló, lo tipificó como ríos, mucho, plural, ríos. Porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida del creyente, y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo. O sea, si el Espíritu Santo está estancado en ti y no está llevando en ti las obras para las cuales Él vino, el problema lo tienes tú, no el Espíritu. Él quiere hacerlo, tú no lo dejas. Entonces tenemos atado al Espíritu, circunscrito a nuestras pasiones, a nuestra carne, a nuestros deseos. Entonces cuando cometemos un acto, venimos a pedir perdón como para callar la voz de la conciencia. Porque sabemos que hicimos mal. Pero seguimos con el chateo. Pero seguimos con el jueguito. Pero seguimos con la tontería, con la estupidez. Con una estupidez. No tener sentido de traslado es una estupidez. Saber, no entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que usted hace en las tinieblas. Usted no hace nada ya. Que usted fue llamado para tres cosas. Usted sirve para tres cosas. Para Dios, para su hogar y para el reino. Usted no sirve para más nada. Para esas tres cosas usted sirve. Nada. Yo no estoy persuadido de esa verdad. No estoy persuadido. Porque si yo estuviese persuadido, pues yo me cuidara más. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. En la iglesia hay gentes que salieron de Egipto, pero tienen el corazón en Egipto. Algo como el tipo de hombre que renunció al amante que tenía, porque sabe que está mal. Y está bien, lo que hiciste está bien. Pero cuando frecuentas los lugares donde estuvieron, te acuerdas de ellas. Cuando escuchas la canción que escuchaban los dos juntos, te acuerdas de ellas. Cuando tienes relaciones sexuales con tu esposa, te acuerdas de ella. Saliste de Egipto y tienes el corazón en Egipto.
gente así no entran a Canaán. ¿Verdad acá? No entraron a Canaán. De la única forma que a ti Egipto no te afecte en el éxodo es que tú vayas muerto, porque al único que no afectó Egipto mientras iba en el éxodo a la tierra prometida, al único que no le afectó fue a José, porque iba muerto. José profetiza que sus huesos entran a Canaán y entraron. ¿Por qué no lo afectó Egipto en el desierto? Porque José iba muerto. O sea, que para que el mundo no te afecte tienes que morir. Para que el mundo no te afecte tienes que morir. Producir el suicidio en el alma, morir espiritual, morir en el alma, acabar con todo esto. Entender y terminar de entender que somos para Dios y que somos para Dios, más nada. Dominio propio, encratein, fuerza, fuerza, voluntad, no es fácil. Ser santo no es fácil. Dejar las oportunidades que un mundo te ofrece no es fácil. Entonces, ¿quién es el verdadero lugar? Somos nosotros. Nosotros. Por eso le dije a usted comenzando, la más grande expresión de adoración es la obediencia. Punto, es la obediencia. Usted tiene que entender eso. Mire, rehusar y decirle no a una mujer que tú sabes que te gusta, que te cae bien, que está bella, que está explotada. Vamos a estar claros, no es fácil decirle no. Vamos a estar claros, no es fácil decirle no. No es fácil sacar el corazón de allí. Es nuestra única opción, no tenemos más. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa te es caer en manos del Dios. No dice de un Dios, dice del Dios, porque hay un solo Dios vivo. Me llama la atención algo. Me llama la atención algo cuando leí que dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Moisés rehusó los placeres temporales que le brindaba Egipto porque puso su mirada en el galardón, la cual es Cristo. ¿Y cómo es que rehusó? Si a Moisés lo que fue que salió huyendo, no rehusó nada, salió huyendo. O sea, está claro que el tipo como que se me pega, el tipo rehusó, salió huyendo, no, el tipo salió huyendo, el tipo no rehusó nada, el tipo se equivocó, el escritor se equivocó, yo lo determiné así. Me dice el Espíritu, estudia un poco más. No hagas eisegesis, estudia que tiene un sentido. Eso es como cuando Moisés es enviado al faraón para que suelte a los hebreos de la esclavitud y resulta que entonces Jehová le endurece el corazón al faraón para que no suelte el pueblo. Entonces vamos a hacer una cosa, o tú me envías para que lo suelte, entonces para que le endurece el corazón a ti. Te lo entiendo, una mamá de gallo que hay acá. O tú me enviaste para que lo suelte, entonces le vas a endurecer el corazón. No entiendo. Y resulta que los hebreos no eran esclavos como nosotros pensamos y como nos presentó Jónico. Los hebreos sí eran esclavos, pero tenían sueldos, tenían siembras, tenían ganados, tenían parteras. Ellos vivían bien. Por eso pensaban en las cebollas, en las siembras, en el ganado. Ellos pensaban en las parteras mientras estaban en el desierto. Es que no teníamos en Israel, en Egipto no teníamos estas comodidades. Porque ellos estaban cómodos. Ellos estaban bien. Ellos no eran esclavos como lo presenta Hollywood. No, ellos no eran esclavos así. Ellos servían normal y construían la ciudad. El arquitecto mayor de todos era Moisés. Ya. Entonces, si viene un loquito de la calle que salió huyendo, que tenemos 40 años que no lo vemos, y me viene diciendo a mí que nos vamos al desierto, aquí nadie se va. ¿Quién va a renunciar a esta comodidad? ¿Quién va a renunciar a esto? Nadie. Entonces Dios endurece el corazón del faraón para que le doble las tareas y los haga verdaderamente esclavos. Entonces cuando empezaron a la esclavitud de verdad, soltaron las palas, no, vámonos con Moisés. Es la única forma que podían hacerlo. Porque si no se doblan las tareas por el endurece el corazón del faraón, ellos no se van. Entonces Dios endurece el corazón del faraón para que le doblen las tareas y renuncien a la esclavitud y se vayan con Moisés. Se fueron. ¿Sí está acá? Entonces, ¿Moisés renunció o no? Sí, renunció. Pero tiene su explicación. Moisés, la etapa de Moisés fueron 3 etapas de 40 años. La primera etapa en Egipto,
¿Quién era Moisés? Moisés era hijo de la hija del faraón, pero era príncipe. Y Moisés le llevaba una ventaja a Ramsés, que era hijo del faraón. Eran de la misma edad y le llevaba una gran ventaja a Ramsés. ¿Cuál la ventaja le llevaba? Que era guerrero, era un paladín, libró muchas batallas y además de eso era un arquitecto, era un ingeniero en construcción. Pertuvo. Quien construyó y quien hizo y diseñó todo lo que usted ve al frente en Egipto, en ese tiempo fue Moisés. Moisés era el que estaba titulado para el próximo faraón. Cuando muera el faraón, usted va a ser el próximo faraón. Moisés. Ramsés, príncipe. Usted sigue siendo príncipe. Moisés es el faraón. Cuando Moisés se muera, usted pasa a ser el faraón. Pero Moisés es el faraón. Pero Moisés huye haciendo ¿qué? Príncipe. Y cuando Moisés se va y está 40 años en el desierto, se aparece el Dios, el que llamaban el sin nombre. Porque Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto aprendiendo el sacerdocio. ¿Quién se lo enseñó? Jetro, porque Jetro estaba en tierra de Madián. Madián era un hijo de Abraham y Setura. Quien le enseña el sacerdocio a Jetro es Madián, y Madián se lo enseña a Moisés. Y cuando dice, ¿quién está en ese monte? El Dios no conocido, el sin nombre lo llamaban. Por eso Moisés dice, y si me preguntan qué nombre le digo, porque aquí nadie te conoce por nombre. Y en esos 40 años aprendió el sacerdocio, conoció el desierto. Dios lo enseña dos cosas, a conocer a Dios y a conocer el desierto por donde iba a pasar el pueblo, que en 3 días llegaban a la tierra de Canaán, en 3 días llegaban, y por su terquedad pasaron 40 años. Terrible eso. Y cuando Moisés se presenta al faraón, que llega al faraón, en el momento que Moisés llega, Moisés tiene el anillo. Y cuando lo ven, se inclinan todos. Príncipe. Moisés. Cuando de pronto Moisés levanta el rostro y ve de frente a su hermano, a Ramsés. Ya es Ramsés el faraón, es su padre murió. Cuando Moisés se le coloca al frente del faraón, Ramsés le dice, príncipe Moisés. Moisés dijo, sí. Las culturas te enseñaban que el único que le podía quitar el anillo del principado era su padre, el que murió. Nadie se lo podía quitar. Ya el que se lo podía quitar se murió. Entonces ahora vamos a dos cosas. El único que le puede quitar el anillo es el que muere o tú renuncias a él. Entonces le dijeron, Moisés, tienes todo. Sigue siendo príncipe. Vestidle, bañadle, denle todo, denle la recámara, denle las mujeres. El príncipe Moisés, no. Moisés se quita el anillo y se lo da al faraón. Es donde dice la Biblia que renunció a los placeres temporales que le porque puso su mirada en el galardón con Cristo. Le digo, yo vengo a buscar al pueblo, no vengo a placeres. Moisés estaba claro el llamado que tenía. Moisés sabía que no servía para más nada, sino para Dios, para su hogar, para el reino, para más nada. ¿Sí? Siempre le he dicho a Dios, hazme entender esa verdad, Señor, que solo sirvo para estas 3 cosas, para más nada sirvo. Dame fuerzas para renunciar, porque tú no me lo vas a quitar. Dios no me va a quitarlo. Dios no me va a quitar las mujeres que se ofrecen. Yo tengo que renunciar a ellas. Dios no me va a quitar los placeres. El mundo se va a encargar de brindarlos. Las oportunidades las van a traer, van a llegar. El Satanás se va a aprovechar de la situación. Y soy yo el que tengo que decirle no. Con todo y que mi alma quiera decir no. Ese es el sentido y la expresión más grande de adoración ante Dios. Después que tú hagas eso, ven a la iglesia, levanta estandarte, levanta bandera, da grito de júbilo, da grito de guerra. Eso es un complemento de lo que ya tú vienes viviendo, de lo que ya tú vienes viviendo en adoración. Internamente, y tú estás claro con el asunto. El sujeto.
El sujeto, en cuanto al sujeto, está determinado que quien no conozca el sujeto de la adoración no puede presentar una adoración. ¿Quién es el sujeto? Dios. ¿Quién puede adorar a Dios si no conoce a Dios? ¿Quién? ¿Quién puede ser testigo de Jesús si no conoce a Jesús? Y Jesús dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Pero conoces a Jesús? ¿Tienes tú una cátedra de cristología para ser testigo de Jesús? ¿A quién Jesús le está diciendo me será testigo? A los que estuvieron con él 3 años y medio, que lo conocieron bien. Ellos vieron los momentos donde Jesús se iba al baño y hacía comida, hacía todo. Ellos vieron a Jesús. Me serán testigos porque ustedes saben quién soy yo. ¿Quién conoce a Jesús de la iglesia? ¿Qué sabe la iglesia de cristología? La iglesia lo que tiene es una biografía de Cristo, una información de una biografía vana, superflua, débil, que le enseñaron en los institutos bíblicos. Pero ¿quién sabe en sí quién es Jesús? ¿Quién es el Teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado? ¿Quién conoce eso? La fuerza de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que obtengamos del ser que estamos adorando. El tratar de adorar sin conocer a quien estoy adorando es vaguedad y se cuenta como el delinquir en lo que se hace. Eso eres un delincuente en la adoración. Y tal acción no tiene ningún resultado, usted no conoce a Dios. Más adelante, aquí en este seminario, vamos a hablar de los nombres redentivos de Dios. Cuando tú llegas a la iglesia y ves la iglesia llena de estandartes y de pendones con los nombres redentivos, y lo que la iglesia menos sabe, ¿qué quiere decir eso? Quite esa broma de allí. ¿Para qué tiene eso allí si usted no sabe lo que dice ahí? Quite eso. Este fue el fenómeno que se dio en la vida del profeta Elí y el joven Samuel, que aparentemente ministraban en el templo y no conocían a Jehová porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. El término dice, y ministraban, pero está hablando de una apariencia, no de un hecho, no de una verdad en ellos. Porque ¿quién puede ministrar a Dios si no conoce a Dios? No conocían a Dios, la palabra no le había sido revelada todavía. En cuanto al sujeto, el cual es Dios, debemos conocer su naturaleza, sus propiedades y virtudes, tales como la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios? ¿Qué es esto? El concepto que se nos ha dado en los institutos bíblicos es vago, superfluo. Cuando yo le hablo a usted de cada uno de estos conceptos y principios, de que me enseñaron a mí, que me dijeron, hermano. Un grupo dos personas que llegaron a una de mis escuelas. Me dijeron, maestro, nosotros venimos a estudiar con usted, pero nosotros somos graduados, somos licenciados en teología. Y me abrieron el título, muy bonito el título de pergamino, pergamino italiano, bonito, presentado. Y yo conozco la institución y todo. Sí, claro, yo conozco la institución. No sé, maestro, aquí está nuestra certificación de notas, las materias que pasamos nosotros. Si usted quiere, maestro, para que nos haga una equivalencia. O sea, nosotros venimos a estudiar con usted, pero queremos que nos haga una equivalencia a las materias que ya vimos para quedarme a ver con usted. Yo le dije, siéntense. Escúchenme, a ver si lo que yo les voy a enseñar es lo mismo que le enseñaron allá. Y si es lo mismo, yo le hago una equivalencia. Estuvieron 2 meses conmigo. En los 2 meses se me acercaron, maestro, nada de lo que usted me está enseñando me enseñaron allá. Yo les digo, bueno, agarran ese título, lo enrollan y lo guardan allá en el portatítulo. Yo no dije nada, después que se fue por otra parte. Yo no hablé de vaselina, nada, solamente enróllalo y mételo en el portatítulo. Porque la gente cree que no va a aprender más. No.
lamentándolo mucho. Lo que me enseñaron en algunas partes no es todo lo que me enseñaron. Quizás lo que yo le estoy enseñando a usted, quizás no lo tomo por duda. Lo que yo le estoy enseñando a usted no es todo lo que usted va a aprender. Hay muchas cosas que usted tiene que aprender. Aquí aprende algo. Usted se fue y se graduó, pero va a seguir aprendiendo. Lo que yo le estoy dando a usted es una mecha para la gran explosión o implosión, la gran implosión que se va a producir en usted y la gran explosión que se va a dar en usted por causa de lo que comenzó a escuchar a través de mí. Porque usted fue llamado a ser mejor que yo. Lo eterno, lo infinito, su justicia, su santidad, su integridad, su equidad, sus nombres propios, sus nombres redentivos y calificativos, sus obras, incluyendo su creación, sus proezas, sus maravillas, su amor, su gracia, su misericordia, su paternidad. ¿Quién conoce la paternidad de Dios? ¿Por qué tú tratas a tus hijos así? ¿Por qué usted es déspota con sus hijos? ¿Por qué los trata tan mal? ¿Por qué los humilla? ¿Por qué los ofende? ¿Por qué no es cobertura? ¿Por qué no es amoroso con sus hijos? Porque usted no conoce a Dios. Cuando usted conozca la paternidad de Dios, usted va a aprender a respetar a sus hijos, porque usted va a tratar a Dios como Dios lo trata. Usted va a tratar a sus hijos como Dios lo trata a usted. Eso es como padre. Mi objetivo es que mis hijos vean a Dios a través de mí. Ese es mi objetivo. Que ellos aprendan a ver a Dios a través de mí. Que sea un hombre paciente, pacificador, que me mueva en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dando la lengua, no dando la chisme, no dando el rollo, bendiciendo que me maldice, orando porque me trae y me persigue. Ellos ven a Dios a través de mí. Y conforme Dios es conmigo, yo soy con ellos. Yo los trato a ellos como Dios me trata a mí. Eso es como padre. Pero tú no eres padre, pero eres hijo. ¿Y cómo tú me dices a mí que entiendes la paternidad de Dios? Cuando tú aprendes a honrar a tus padres. Cuando tú aprendes a honrar a tus padres, entonces tú has entendido lo que es paternidad. Tú entiendes la paternidad de Dios. Se te reveló, se te iluminó la paternidad de Dios en tu vida. Porque aprendes a honrar a tus padres. Pero como padre no trato bien a mis hijos y como hijo no honro a mis padres, usted no tiene ni la menor idea de lo que es paternidad. ¿Cómo puedes adorar entonces? Tenemos registro de los que expresaron la adoración a Dios por escrito, que su inspiración estuvo en lo que conocían de Dios. Y lo dejaron plasmado como ejemplo y a su vez nos sirve para nuestra guianza de adoración. Vamos a ver los registros que presentan. El Salmo 19:1-4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declaré sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí te está mostrando la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. El Salmo 151. Cito. Salmo 151. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Tu motivo puede ser correcto para adorar a Dios, pero si no le conoces a Él como el sujeto de la adoración, no podrás desarrollar una adoración genuina y eficaz.
Nuestra próxima clase vamos a hablar presentes que utilizamos para expresar la adoración. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.